Bien, estamos ya comenzando esta serie llamada Los Malos de la Pascua. Y uno dice, ¿qué? Y el video, y uno dice, Los Malos de la Pascua. Sí, tiene que ver con una pequeña serie que es de dos capítulos preparando lo que sería la Pascua de Resurrección, que viene ya en 3 semanas más, o este domingo, el que viene y el siguiente, que sería lo que es la resurrección de Jesús y se celebra. Y si bien es una fecha que se ha vuelto muy comercial por diferentes cosas, ¿no? Es un tiempo que a mí me gusta porque en realidad, por lo menos una vez al año, hay muchas personas que, sin ser creyentes, por lo menos están dentro de un contexto cristiano. Y personas creyentes, unos lo practican siempre y otros que no lo practican tanto, por lo menos en esa fecha se acuerdan que tienen un Dios y todo eso. Así que a mí me parece muy bien lo que se celebra en estas fechas. Así que decidimos hacer esta serie llamada Los Malos de la Pascua, hablando de, bueno, en realidad vamos a hablar de 2 personajes. Jesús se encontró con muchos más. Personajes que solo serían los antagónicos de la historia, o sea, como la gente... Porque normalmente hablamos, mi papá siempre decía, el jovencito de la película, ¿sí? Y hablamos de los buenos, el protagonista, el bueno y todo, normalmente en las películas. Pero en este caso vamos a hablar de los antagonistas, o sea, de los malos de la película. Y vamos a hablar de un personaje en especial, lo cual este mensaje va a ser muy relevante para nosotros, para nuestras vidas, porque vamos a poder llevar algo de ese personaje a lo que nosotros hacemos a diario. Y además nos va a traer un contexto histórico de cómo fueron las cosas más o menos en ese tiempo. Así que, ¿qué pasa? Que normalmente los cristianos, a veces el nombre cristiano puede ser como muy amplio, ¿no? O sea, los cristianos... Me gusta hablar de los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús normalmente nos encontramos con un dilema. Y este dilema es, o los cristianos tenemos este dilema que es que los cristianos a menudo nos encontramos resistiendo al mismo Dios en el cual creemos. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, creemos en un Dios, creemos que existe Dios, más del 80% de la población del mundo cree en Dios, creemos en un Dios, pero resistimos muchas veces a ese mismo Dios. Y ya vamos a ir entendiendo un poco a qué nos referimos. De alguna manera, vemos que nuestra vida se ve un tanto tocada porque hay luchas las cuales tú y yo estamos viviendo y nuestra vida se ve como de pronto tenemos que excluir a Dios porque hay una lucha que yo estoy viviendo, que alguien está viviendo. Entonces, ¿y eso por qué? Porque ocurre lo siguiente, son 2 cosas. Por un lado, nos queremos rendir a Dios y hacer su voluntad. Sí, si llevas tiempo en la iglesia, si eres una persona cristiana hace tiempo, nos entenderás en esta parte y dirás, sí, es cierto. Por un lado, queremos rendirnos a Dios y decir, Dios, realmente quiero entregar toda mi vida, quiero que tú seas el Señor realmente de mi vida, ¿o no? Y lo pensamos y realmente lo queremos, pero por otro lado, cedemos ante cosas que no queremos soltar. O sea, queremos rendirnos y decir, ok, todo es tuyo, toda mi vida es tuya, mis conductas son tuyas, todo es tuyo, pero hay ciertas cosas que no quiero soltar en mi vida. Y ahí las tenemos. Y a lo mejor sí queremos soltarlo, pero hay algo en ti que no te lo permite. Entonces, y encontramos en ese dilema. ¿Y en qué tipo de cosas? Por ejemplo, en posiciones. A veces hay ciertas posiciones que nos dan
una forma de vivir que no nos permite rendirnos completamente. O posesiones o bienes, cosas que tenemos, que de pronto nos cuesta soltar. ¿Qué pasa con actividades que hacemos? Hay ciertas actividades que nosotros hacemos que no nos permiten hacer la primera parte. Relaciones, amistades, personas que nosotros sabemos que nos hacen mal, sabemos que no es lo mejor o nos distraen. Y ahí están, y no las cambiamos. Conductas, y bueno, todo eso nos pone incómodos con Dios. Y poco antes de que Jesús vaya a ser crucificado, poco antes de esto se topó con 3 hombres malos, con varios más les decía, pero con 2 hombres malos. Y hoy hablaremos de uno de ellos. Hablaremos de uno que se encontró con el dilema este. Y lo interesante, como les decía, es que este dilema se parece mucho a ciertos dilemas que nosotros tenemos. Por un lado, nos queremos rendir, por el otro lado, no queremos soltar lo que tenemos. Ojo, no estoy hablando de dinero. ¿Ya? Estoy hablando en general de varias cosas, porque uno, no quiere soltar la plata porque la iglesia... No estoy hablando de eso. No solo es de eso, es de muchas cosas más. ¿Quién es este personaje? Porque ahora algunos están, ¿de quién vamos a hablar? ¿Cuál es el malo? Porque yo conozco varios malos. Es más, Jesús dijo que todos éramos malos, así que bueno, se topó con todos nosotros. Así que, pero ¿quién es este personaje? Este personaje es un hombre que se llama José Caifás. ¿Bien? Ahí lo tenemos. ¿Lo recuerdan la película? ¿Sí? Siempre sale como, él. Y bueno, el nombre verdadero es Joseph Bar Caifás. Así se dice el nombre verdadero, pero en realidad es José Caifás o Pepe. Nos vamos a referir como Pepe, no. y este tipo fue el sumo sacerdote, que si nosotros, aquellos que son más estudiados pueden ver en el Antiguo Testamento, habla de los sumos sacerdotes y era una figura muy, muy importante. Pero en los tiempos de Jesús eso era un desastre. Y ya les voy a explicar por qué. Y él fue el sumo sacerdote durante el año 18 hasta el año 36 más o menos, que fue el sumo sacerdote. Y él estaba a cargo de varias cosas. ¿Sí? Y este era el malo de la película. Por ejemplo, nosotros quienes hemos visto películas de Jesús y en esta fecha ponen varias de esas películas y vemos, y ahí uno dice, porque la música, y cuando entra el malo, todos sabemos que es el malo. ¿Cierto? Y cuando ponen esa música en las películas de Jesús, normalmente se refiere a este señor, a este personaje. Y ahí, si vieron esa película que es de la Pasión de Cristo, vemos ahí cómo trataba de enjuiciar a Jesús. Y el tema es que estos eran los buenos de la época. ¿Sí? Así que, bueno, ¿qué queda para nosotros? Y Caifás era un hombre muy poderoso y muy influyente. Muy influyente, ¿por qué? Porque él tenía dominio sobre todo lo que era Judea, sobre todo lo que era el antiguo Israel y Jerusalén. O sea que todo ese dominio lo tenía este señor Caifás. Y era el enlace entre el pueblo judío y Roma. En ese tiempo, Jerusalén estaba siendo, o todos los judíos estaban siendo subyugados por el pueblo romano, o en realidad por el imperio romano, ¿no? Entonces, él era el nexo entre los judíos y los romanos. Él tenía ese poder de estar ahí en el medio. Además que su familia controlaba el templo, que era como el lugar principal en donde se reunían. Su familia controlaba el templo. ¿Por qué? Porque llevaban más de 40 años a cargo del templo. 5 de sus cuñados habían sido sumos sacerdotes o sacerdotes de ahí. Y ustedes están pensando en la política y a veces pasan cosas como esa, ¿no? Es algo muy parecido. Y además, su suegro había sido el sumo sacerdote, Anás. Entonces, todo ese poder estaba ahí. En otras palabras, eran una dinastía. 40 años a cargo del templo. A cargo de, no solo del templo, porque el templo significaba todo lo que era el poder religioso y el poder político en esa época. Y el poder religioso era importante en esas fechas. Además, significaba estar en el centro de la política del primer siglo. Entonces era algo muy importante, era gente poderosísima.
Bien, lo cual también los hacía no solo personas poderosas, y en este caso, ¿se acuerdan que hablamos del poder la semana pasada? Bien, en esta parte era la parte negativa del poder, ¿no? Ese poder de tener demasiado en ese sentido y tenía mucha influencia y además era muy rico porque al controlar el templo controlaban todo. Controlaban los impuestos. El pueblo, todo el pueblo judío, donde quisiera que estuviese, pagaba impuestos al templo. ¿Quiénes recibían esos dineros? Caifás y toda su familia. Y además pasaba algo interesante, que bueno, yo se lo voy a contar un poquito más adelante, que pasaba también con los dineros. Así que todo, o sea, a Caifás le iba espectacular. Súper bien. Estaba en el mejor círculo, con las mejores influencias. Estaba a cargo del templo y toda su familia también. Y le iba bien. El tipo ganaba mucho, eran muy ricos. Poder, influencia y dinero. Imagínense eso. Cuando lo quisieran. Entonces, hasta que apareció un carpintero que marcó la historia del mundo y la historia de Caifás. ¿De quién estoy hablando? De Jesús. Cierto, sí. Jesús. ¿Y el apellido? Cristo. No, Cristo es el Mesías, Cristo no es el apellido. Ojo que los romanos creían que se llamaba Jesús Cristo, que era el nombre y el apellido. De hecho, Tácito, un historiador romano, creía que era el apellido, por eso que le decían los cristianos, porque era una manera de, como decir, los bacheletistas o los chavistas y todo eso. ¿Ya? Entonces era así como los cristianos, porque venían de este Cristo y creían que era su apellido. Pero bueno, lo importante es que ustedes saben que eso significaba Mesías, ¿bien? Que era como el Salvador del mundo. Entonces, hasta ahí los problemas con Jesús no eran tanto. ¿Por qué? Porque el grupo de Caifás, su clan, y los fariseos, los saduceos y todas estas personas no tenían problemas tanto con las enseñanzas de Jesús. No, o sea, no estaban resistiendo las enseñanzas de Jesús, lo tomaban como un profeta, pero no tenían problema con la enseñanza. El problema de ellos con Jesús eran las multitudes. Cada día la multitud crecía. Y estos tipos empezaron a asustarse. Y llegaban personas donde Caifás, y lo podemos ver ahí en el Nuevo Testamento, donde se le acercaban y decían, este tipo crece. Oye, las multitudes lo están siguiendo. Cada vez son más personas que siguen a este Jesús. Ojo. Entonces ahí acordaron hacer lo siguiente. Comenzaron a tratar de bajarle la fama. La fama de Jesús crece, entonces nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortarle la fama. Entonces, y ahí es donde nosotros podemos ver en varios pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde ellos se acercaban y trataban de hacerle preguntas raras, preguntas capciosas a Jesús para hacerlo caer, cosa que él se equivocara y bajara su fama. Eso trataban, y entonces iban los más sabios de los fariseos. Los fariseos eran tipos preparados. Eran muy preparados, entonces iban con la escritura y le decían cosas y ese era el plan. Pero Jesús, el problema de ese plan eran dos cosas. Uno, Jesús nunca se intimidaba. Estos tipos iban así, maestros de la palabra, iban donde Jesús, y Jesús no se intimidaba. No se intimidaba para nada. De hecho, les regañaba, les hablaba duro. A la gente que no eran fariseos, a la gente, de hecho, los pecadores, y hablábamos en las series anteriores, los recaudadores de impuestos, las peores personas, Jesús los trataba todos muy bien, pero a ellos les trataba duro. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes tenían que representar a Dios. Pero no lo estaban haciendo de la mejor manera, así que Jesús les hablaba un poquito firme. Y quizás si Jesús estuviese en estos tiempos, sería muy buena onda con todo, ni hablar con los nuevos, muy buena onda con todo el mundo, pero con personas como yo sería un poco más duro, porque somos quienes representamos a Jesús. Entonces nos entraría un poco más duro, y a lo mejor gente como ustedes que llevan tiempo también le entraría un poquito más duro. No solo yo, no, yo no estoy solo, ¿no? Quizás con los nuevos, no, tranquilo, vamos, sígueme, ¿te acuerdan? Sígueme, cree, obedece, ok, listo, era así. Pero con nosotros sería un poco más duro, con New Life. Y así con varias iglesias más.
La pregunta mía, yo siempre con el tema de New Life, yo siempre me pregunto, ¿Jesús vendría acá? ¿Jesús vendría aquí? Bueno, yo creo que Él estaría haciendo más trabajo, ¿no? Haciendo otras cosas, pero si tuviese que venir y reunirse el domingo, como allá de pronto se reunían en la sinagoga y todo, ¿Jesús vendría acá? Y a veces yo quiero creer que sí. Lo que sí estoy seguro es que a muchos lugares no iría. Y es una pregunta buena para hacernos. ¿Jesús vendría acá? Porque a lo mejor decimos, bueno, sí, iría. Yo conozco pastores, no, porque aquí se enseña la palabra. Sí, pero los fariseos enseñaban la palabra. Y a ellos les dio duro. A ellos precisamente les dio duro. Nosotros también enseñamos la palabra, pero queremos que sea práctico como el Sermón del Monte. Entonces, bueno, esas cosas me hacen pensar si Jesús vendría acá. Y es una pregunta que me voy a hacer toda la vida. Seguramente le voy a preguntar después ya, cuando nos toque preguntarle. En fin. Entonces, Jesús no se intimidaba. Y el segundo problema para esta gente es que hacía y decía cosas que los confrontaba. Los confrontaba directamente y les daba palo. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan la parte donde Jesús tira todo al suelo? Eso lo vemos en las películas, sale, ¿no? Y tira todo y todo. Y Jesús no está en contra del comercio, porque hay gente que dice, no, porque Jesús no le gusta el comercio. Los comunistas dicen que porque es comunista. Entonces, no, él atacó el capitalismo. Ok, no era eso, no era eso. Lo que pasa es que en el templo, estamos hablando dentro del templo, estos tipos, Caifás y su clan, no solamente recaudaban los impuestos, sino que además, y impuestos legales, no digo que está mal, o sea, ellos pagaban impuestos legales y estaba bien, pero no solo hacían eso, sino que además ellos, una de las formas que Dios hizo simbólicamente para perdonar los pecados en esos tiempos era que ellos tenían que presentar animales y hacer sacrificios. Entonces un cordero, una vaca, una paloma, etc. Entonces las personas llegaban con los animales para hacer su sacrificio, para pedir perdón por sus familias. Normalmente era en la Pascua. Entonces llegaban ahí y hacían los sacrificios, pero estos hombres lo agarraban y le decían, no, pero a esa paloma le faltan plumas. Fuera. Tiene que estar perfecto el animal. Y era cierto, decía que tenía que estar perfecto. No, ese cabrito está cojo. Entonces le rechazaban los animales y les vendían ellos los animales que tenían. Entonces el negocio era ese, ponían ellos los animales. Y a eso, Jesús cuando ve esto, comienza a botar todo. Y Jesús se enoja y tira todo. No agrede a nadie, pero incluso agarra unas cuerdas y le pega a las mesas y todo. Jesús hace todo eso, ¿no? Entonces, y esto dejó loco a la gente, dejó loco. Entonces en un momento le dice, y fíjate, no le dicen ellos, ¿qué haces? Ellos le dicen, ¿quién te crees? No le dicen qué haces, sino ¿quién te crees? ¿Quién te crees tú? O sea, en otras palabras, ¿con qué autoridad? Si la autoridad la tenemos nosotros, ¿con qué autoridad tú vienes a hacer eso? Eso es lo que le responden a Jesús. Otro ejemplo, y era cuando ellos discutían y le decían cosas a Jesús. Jesús en un momento va y fue muy duro con ellos. Me acordé de Dante Gebel. Dante Gebel le encanta responder cosas y le escriben muchas cosas. Entonces un día él le dice, ¿por qué tú hablas cosas fuertes? Nos dice a nosotros. ¿Acaso Jesús lo haría como tú? Entonces Dante Gebel le dice, no, a mí me falta ser como Jesús, porque Jesús los trataba de víboras, Jesús los trataba de sepulcros blanqueados, Jesús los trataba duro. Y bueno, y en un momento están ahí, Jesús les dice esto y le dice, hay una parte que le dice, ¿Cómo entrarán? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Le decía sepulcro blanqueado. Imagínense un sepulcro pintadito por fuera, pero podrido por dentro. Esas son las palabras de Jesús hacia estas personas cuando venían con este tipo de cosas. Así Jesús se relacionaba con ellos. Otra cosa importante también fue la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, esa historia la conocen, ¿no? Bien, algunos la han escuchado. Jesús resucita a Lázaro. Bien, la gente, eso conmovió a todo el mundo. Todas las personas que estaban ahí empezaron y la voz empezó a correr rápidamente y todos estaban impactados y la fama de Jesús que seguía creciendo y por supuesto las multitudes. Así que ahí llega un momento y ahí vamos a ir al texto bíblico donde vamos a ver qué pasa porque
La gente vio esto y dijo, vamos a tener que hacer algo, vamos a decir. Y una cosa que interesante, que Caifás era saduceo y los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían, pero los saduceos, que era otro tipo de esos personajes, no creían en la resurrección. Así que eso le chocó mucho más. Así que se acercan las personas y en Juan, esto estoy parafraseando parte de Juan 11, 46, y dice lo siguiente. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. O sea, un grupito de esos que vieron lo que había pasado con Lázaro. Dijeron, ok, vamos a decirle al jefe. Y partieron para allá. Eran enchufados y toda esa cosa, ¿no? 47 dice, entonces los jefes de los sacerdotes y fariseos convocaron a una reunión del consejo. O sea, dijeron, ok, no, mira, esto ya se nos está pasando de las manos. Vamos a ver qué hacemos. Entonces se juntaron y ¿qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. O sea, ellos no descartaban los milagros. Ellos no estaban diciendo, este está en contra de nuestro Dios. No, está haciendo señales milagrosas. Es interesante. 48 dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y aquí nosotros podríamos hacer la pregunta, ¿y qué? Nosotros podríamos hacer la pregunta, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema que crean en él? ¿Cuál es el problema que crean en Jesús? Ahí faltó alguien que dijera, ¿cuál es el problema? ¿Y qué? ¿Y qué? Y ahí va el punto, porque abrazar y aceptar a Jesús para ellos significaba dejar de lado algo muy, muy importante. Poder, influencia y dinero. De hecho, hay versiones que muestran de alguna manera que ellos sí reconocían que era el Mesías. Sí sabían que era el que hablaban, porque coincidía, ellos sabían la palabra, ellos conocían la Escritura. Sabían lo que pasaba. Pero seguir a Jesús le iba a costar caro. Y ellos no estaban dispuestos a eso. Entonces, esto se convertía en un precio muy, pero muy alto para ellos. Porque aceptar a un Mesías, aceptar realmente que era Jesús, era hacerse un lado. Y decir, síganlo a él. Lo mismo que Juan el Bautista. Juan el Bautista esperaba a Jesús, hablaba de él, y él decía, el que viene después de mí, el que viene después de mí. Cuando lo anunció tanto, venía después de mí, ¿qué hizo Juan el Bautista? Se hizo a un lado. Es más, a los discípulos les dijo, síganlo a él. Entonces, ellos tendrían que haber hecho lo mismo. Entonces, el precio que ellos pagarían por seguir a Jesús era caro. ¿Qué sigue? Dice, vendrán los romanos, o sea, fíjense cómo lo acomodan. Todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado. ¿Cuál era su lugar sagrado? El templo. Y ahí le agregan, y con nuestra nación, incluso con nuestra nación. Y eso es lo que les incomodaba realmente. Uno de ellos, en el 49 dice, llamado Caifás, Pepe, que en ese año era el sumo sacerdote, le dijo, ustedes no saben nada en absoluto. En otras palabras, mire, ustedes, a ver, yo soy el sumo sacerdote, ustedes no tienen idea. No saben nada, no entienden. ¿Por qué? Porque ¿a qué le está apuntando? Es que, mire, si ustedes siguen jugando con Jesús a decirle cosas, Jesús le va a ganar. Ustedes no tienen idea. Y propone lo siguiente. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. Y luego sigue hablando y en el 53 dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Entonces, desde ahí, o sea, como no podemos soltarlo, como no podemos soltar,
sabemos que es alguien importante, sabemos que es un rabí, un maestro, sabemos que es alguien importante, las multitudes lo siguen, pero como no podemos abrazar eso, entonces no podemos soltar, entonces lo eliminamos. Lo eliminamos. Y ese fue el plan que ellos hicieron. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque, ok, lindo el contexto histórico, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con cada uno de nosotros? Y es que hay un pequeño Caifás en cada uno de nosotros. Un pequeño Caifás. En mí, en ti. Que queremos reconocerlo, pero hay algo que no queremos soltar. Algún más religioso que lleva más tiempo diría, el espíritu de Caifás. No es. Hay algo que queremos reconocer a Jesús, pero no queremos que nos cueste. Queremos reconocer a Dios, pero no queremos que nos cueste algo. Queremos seguir a Jesús, pero queremos preservar lo que tenemos. ¿Y qué sería eso? Algunos dicen, bueno, ok, si yo sigo a Jesús, ok, voy a seguir a Jesús, pero ¿qué va a pasar con lo que yo tengo? Con lo que yo he conseguido. O sea, yo he visto que un joven rico se le acercó y le dijo que vendiera todo y que lo siguiera. O sea, ¿seguir a Jesús me va a significar perder todo lo que tengo? Popularidad, relaciones, posesiones, dinero. Y ahí es donde nos encontramos, en el mismo dilema que Caifás. ¿Qué hago con Jesús? Lo reconozco, sé que existe. Muchos saben que Dios existe. Estoy hablando de los que están afuera, no de ustedes. Muchos saben que Dios existe, que existe Jesús. Es más, creen en Él. Ahora les voy a contar una historia que habla de eso un poco. Si quito a Jesús de mi vida, preservo lo importante para mí. Si lo sigo, voy a tener que soltar. Y a veces como cristianos, podemos llegar a decir Dios, ayúdame, pero no me estorbes. Ayúdame, pero no te metas con precisamente eso. Quiero que me ayudes a salir adelante del negocio, pero no te metas tanto. O sea, no te metas con esto. Y es por eso que decimos que muchos creyentes nos encontramos resistiendo al mismo Dios en el cual decimos creer. Y eso puede ser muy fuerte para nosotros. Otros dicen, bueno, ¿qué van a decir de mí que ahora soy cristiano? O sea, tiene que ver con popularidad, ¿no? O con lo que yo soy. Artistas, por ejemplo, muchos artistas les ha costado mucho seguir a Jesús. Gente influyente y decir, soy cristiano, soy un creyente. Les ha costado muchísimo. ¿Saben por qué? Porque ahora, ¿qué va a pasar con todos mis fans? ¿Qué va a pasar con toda mi gente? Por ejemplo, el mismo actor Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Cristo, él, antes de hacer la película, él se considera un devoto cristiano, él es católico, y muchos papeles rechazaba. Por ejemplo, hay una película donde trabajaba con Jennifer López, y él lo habían engañado porque habían escenas que él no quería firmar. Y él decía, no, yo voy a honrar a mi esposa. Yo voy a honrar a Dios, no voy a hacer ese tipo de... Entonces tuvieron un problema contractual y ahí empezó a tener varios problemas con que no lo contrataban. Bueno, aparece lo de La Pasión de Cristo y ¿saben qué? Le costó más hacer película. Entonces por eso aquí algunos dicen la maldición de los que hacen a Jesús. Y bueno, Superman también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque después ya nadie los quiere contratar. Ahora el que hace... Bueno, esto es súper espiritual, pero ahora el que hace Superman tiene que ponerse bigote para que no lo reconozcan. Pero, porque les cuesta después seguir, ok. Seguir a Jesús te va a costar algo. Seguir a Jesús nos va a costar algo. Ojo, aceptar, quiero que esto no se vaya a malentender. Aceptar a Jesús es gratis. Y eso lo dijimos en la serie anterior. Aceptar a Jesús es gratis, gratis. Pero seguirlo nos va a costar algo.
No tenemos nada que hacer para que Dios nos ame y nos dé su salvación. Solamente creer en Él. Pero seguirlo sí nos va a costar algo. Sí nos va a costar algo. Tu trabajo, quizás la fuente de tu trabajo es ilegal. Y seguirlo, vas a tener que dejarlo. Yo trabajé en una empresa multinivel por mucho tiempo y cuando ya estaba más comprometido, y ya yo no solo estaba comprometido, además estábamos casados con Mari ya, entonces yo dije, bueno, no, tengo que dejar. No. ¿Por qué? Porque habían impuestos que no podíamos pagar todos los impuestos en esa empresa. Entonces, tuve una decisión, dejaba esa empresa. Y dejé y era una buena fuente de ingresos. Ok, estamos dispuestos a dejar porque a lo mejor eso es lo que tienes que dejar. O quizá una relación de amistad, un noviazgo, un pololeo, que a lo mejor no te está ayudando a llevar. Otra cosa que también tuve que dejar. Porque mi esposa Dios me la había mostrado, era más linda. El lenguaje, tu forma de hablar. Ay, eso también me costó mucho. Todavía, a veces me enojo. Siempre les digo a la gente, ¿qué pasa con el lenguaje? No, dominio propio, hay que tratar de hablar bien ahora. Y ya, no es hablar como decimos en Chile, como canuto. ¿Se entiende? No es poner a usar palabras, aleluya, hermano, ¿cómo está? Hermano. Cuando la gente me dice hermano, ¿cómo está, hermano? Yo le digo, ¿cómo me llamo? Entonces, es una excusa. Para no aprenderse el nombre, dicen hermano. Es otra cosa. No, es que hay gente que cree que tiene que hablar así. No hay que hablar así. Pero puede hablar de una manera más decorosa, quizás, ¿no? Entonces, el lenguaje. Tener que cambiar nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Quiero seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tengo que me está frenando? Decir que voy a New Life. No, eso es peor, ¿no? Complicado. Entonces, necesitamos dejar algo para seguir a Jesús. Yo pienso a veces en matrimonios que, no lo están pasando bien. Y de pronto, alguien los conoce, un taller matrimonial, mira, bla, 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 y dicen, llegan, buscan a Jesús, Dios les da eso que necesitaban, luego se sienten bien y luego dejan de nuevo. Hasta la próxima tormenta. Y a veces esa tormenta es peor. Entonces vuelven otra vez y ya las cosas a veces llegan muy tarde. Para Dios no es tarde, pero a veces llegan muy tarde. Entonces, matrimonios que lo pasan mal y luego ven cómo se las pueden arreglar. Los solteros. A muchos solteros no quieren soltar. Cantan esa, soy soltero, hago lo que quiero. ¿Sí? Y no quieren soltar nada. Y hay algo que tenemos que soltar. Seguir a Jesús nos va a llevar a soltar algo. Porque nos hace bien. Lo decíamos en la serie anterior nuevamente. Van a tener que escuchar la serie anterior si no la han visto. Y piensan, yo conozco gente que dice, no, si soy cristiano, porque ya han conocido a Jesús, está ahí, pero están en el dilema, ¿no? Pero es que si sigo a Jesús, me voy a tener que poner de pololo con una cristiana. Y las cristianas no fuman. Yo no sé qué están pensando. No fuman. No. Y ahí es donde empieza el dilema. Caifás pensó lo mismo. Sé quién es. Puedo reconocer algo de él. Pero sé que me va a costar caro. Entonces prefirió sacarlo de su vida. Bueno, en este caso de la vida completa. Así que muchos deciden ignorarlo. Hay una historia de una chica que conoció, tenía una relación, de esa relación salió una hija. Esa hija empezó a crecer, esa relación no funcionó, el hombre la dejó, entró en otra relación, al tiempo el hombre la dejó. Después
entra en otra relación y esta pareció funcionar mucho mejor. Se fueron a vivir juntos, tuvieron un tiempo, las cosas iban más o menos bien, hasta que nuevamente... Y en medio de todo eso, un poquito antes de eso, ella sí tuvo un encuentro con Jesús y vio milagros de Jesús en su vida. De varios tipos de milagros en su vida. Se habrá sentido mejor, empezó esta otra relación, se fue a vivir con esta persona, no le resultó, el hombre la dejó. Hoy día volvió a la casa de sus padres, de su mamá en este caso, y ya con una vida hecha. Entonces, de hecho, todos los muebles, en esa casa hay dos muebles, dos cantidades de muebles. O sea, están los muebles de la otra casa y las que estaban. Y ahí tiene un tema, ¿no? Pero en medio de esto ya está empezando otra relación. Y no estoy hablando de esto de juzgarlo, no quiero que lo vean. Y ahora está en otra relación. No sabe qué hacer con los muebles, pero ya está en otra relación. Todo por mantener el mismo tipo de conducta. Tiene la opción de seguir a Jesús, sabe que existe. Si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Has visto milagros de Él? Sí, yo he visto milagros de Él. Yo creo. Pero no estamos dispuestos, lo mismo que Caifás, a soltar lo otro. Es que cuesta más caro. Y esto es lo que yo quiero que sepan. Seguir a Jesús nos va a costar algo. Pero no seguirlo, nos va a costar más. Seguir a Jesús nos va a costar algo, en serio. Vuelvo a repetir, no se malinterprete. Seguir a Jesús, aceptar a Jesús en su vida y ser salvo es gratis. Seguir a Jesús nos va a costar algo. Pero no seguirlo, nos va a costar más. Porque ahora ella no paga solo por ella. Hay una hija que sigue pagando por eso. Y ya el precio, en un momento, puede que se sane. En un momento va a estar ahí con esa situación. Pero eso va a afectar a su familia. Ya la está afectando. Y es por eso que muchos no pensamos en eso. No somos sabios mirar al futuro y decir, ¿qué me conviene más? Seguir a Jesús me va a costar algo, pero no seguirlo me va a costar más. Y es lo que muchas personas hemos pensado. Y por eso hemos estado dispuestos a dejar relaciones, amistades, negocios, fuentes de ingreso quizás. Cosas que nos divertían, como a mí el fútbol. Me divertía, me encantaba, no era algo malo, pero me distraía de acuerdo a lo que el Señor había puesto en mi vida. Hoy juego los lunes, no hay problema. Sí, Dios me acomodó el día. Así fue la vida de Caifás. Caifás decidió eliminar a Jesús de su vida, ignorarlo. Al poco tiempo perdió todo, sin saber que era el plan de Dios. Pues esto era el plan de Dios, pero sin saber que era el plan de Dios. Pero una cosa es ser parte del plan de Dios y pasar piola, así como si no pasó nada. Otra cosa es ser el plan de Dios, pero ser el malo de la película. Eso es lo que le tocó a Caifás. Perdió todo, incluso el templo. Al año 70 después se pierde el templo. Él ya había perdido su cargo, o sea, probablemente ya estaba muerto. Así que yo te pregunto, ¿qué has puesto en tu vida en lugar de Dios? Tienes un espacio para Dios, pero ¿qué has puesto en el lugar de Él? Sobre todo si eres una persona que ya lleva tiempo creyendo. Si todavía eres un creyente, pero sabes que hay algo diferente, quizás por eso estás acá. ¿Qué estás poniendo en ese lugar de Dios? Y tú lo estás poniendo ahí. Y que hoy te cuesta quizás una relación, un estilo de vida, conducta, orgullo, pensamientos, malas relaciones, mal lenguaje, mal carácter, excusas, chismes, qué sé yo. Pero ¿qué está ocupando ese lugar de Dios? Codicia. ¿Con qué? Cada uno de nosotros, ¿con qué estás luchando?
¿Qué estamos evitando? Cuando pasa esto, cuando siento que puedo dar un paso y me encuentro, ¿qué es lo que estoy evitando? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de este mensaje?